Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Sebastián Galiani. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires en 1990, luego completó la maestría en Economía en el entonces Instituto Torcuato Di Tella para completar el doctorado en el 2000 en Economía en la Universidad de Oxford. Sebastián también tiene una larga carrera en el campo académico, dado que dio clases y también escribió varios papers y pasó por la Universidad de Di Tella, por la de San Andrés, por la Washington University en St. Louis, también pasó por la función pública en el 2017 y 2018 en la gestión de Mauricio Macri, ocupó el cargo de secretario de Política Económica. Nos relata hoy en este imperdible capítulo de Shot Financiero toda su experiencia, tanto académica, profesional y en la función pública. Hoy con nosotros Sebastián Galiani. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos conectados con Sebastián Galiani. Sebastián, ¿cómo andás? Un gusto tenerte aquí en el podcast Shot Financiero. ¿Qué tal, Willy? Buen día. Es un placer para mí hablar con vos hoy. Sebastián, la primera pregunta, como siempre, es ¿cómo fue que te volcaste a la economía? ¿La tuviste clara de arranque o más o menos fuiste mutando de vocación? No lo tenía claro. La verdad es que, mi papá tenía fábrica de zapatos, tenía varias fábricas y la idea era que yo sea contador y que trabaje en su fábrica. Pero después del divorcio de él con mi mamá, la relación se deterioró mucho y finalmente no lo vimos más. Y la verdad que no me entusiasmaba mucho ser contador. Y ahí me interesó la economía y me pasé a economía. ¿Y elegiste la UBA por algún motivo en especial? No, se consideraba muy buena para estudiar Sí. para contador y bueno, para economía en ese momento, yo empecé en el año 85, no existía San Andrés o Di Tella, o sea que la UBA y La Plata eran las mejores también para economía y yo vivía en Coronel Díaz y Santa Fe, así que la UBA me quedaba muy cerquita, digamos. Y Sebastián, ¿qué profesores recordás de la verdad que en la UBA también hay muy buenos profesores? ¿Qué profesores recordás de que te hayas tenido en tu carrera? Bueno, un profesor que me influenció mucho y creo que fue el mejor curso que tuve fue el curso de microeconomía con Omar Chisari. Realmente muy, muy sólido, muy bueno el curso, donde uno aprende bien la metodología, la forma de pensar que tiene un economista. Después en un sentido, había un curso muy bueno de crecimiento económico que lo daba Alfredo Canavese, pero el semestre que a mí me tocó cursarlo o que lo cursé, digamos, fue un semestre muy complicado porque él estaba trabajando mucho con Guido Di Tella en el plan económico de Menem y era en el medio de la hiper y entonces se perdieron muchas clases, así que después lo tuve como profesor de microeconomía también en el Instituto Di Tella y ahí realmente fue otro profesor que también me impresionó, así como esta es la metodología de la economía, así pensamos los economistas. Eso por el lado micro. Por el lado macro, mi influencia viene de Daniel Heyman. Aunque en la UBA no lo tuve mucho porque, de nuevo, el semestre que yo tomé su curso de política monetaria y fiscal, él estaba visitando, no sé si alguna universidad y dio pocas clases, pero de nuevo lo tuve en la maestría en Di Tella y desde ahí,
bueno, nos hicimos amigos y fuimos coautores después. Así que esa fue una influencia importante. Y Sebastián, en esos momentos que eran años para variar difíciles de la economía argentina, ¿estabas en contacto o seguías de cerca todo lo que pasaba en Argentina? Me imagino que sí, con la previa de la CIPER, ¿no? Sí, seguíamos de cerca, hablábamos mucho de macroeconomía. Eso era lo que nos motivaba en ese momento, aunque a mí me gustaba bastante la micro también, como te dije, porque veía, por lo menos, todavía no había llegado tanto a la uva la revolución digamos, de la nueva macroeconomía moderna, ¿no? De expectativas racionales. Heyman daba un poco o daba bastante de eso, pero como te digo, justo tuve un term en el que él dio pocas clases, pero había mucho interés por esa discusión y ahí éramos bastante amigos con Nicolás Duhovne, con Nicolás Gadano, con Ernesto Jagroski, y bueno, sí, hablábamos mucho bueno, después también estaba quizás un economista muy amigo mío, pero que no sé si es tan conocido para la audiencia en general, que es Federico Weinschel, que también es profesor de la Universidad de ITEL ahora. Ajá. Apenas terminás la licenciatura, pasa un tiempo y haces el máster y completás el máster en el entonces Instituto de Itela, ¿no? Sí. Creo, no tengo un recuerdo perfecto. Creo que la universidad se creó un año antes, pero todavía no tenía las maestrías y lo que fue desarrollando después. O sea que en ese momento la maestría del instituto era la maestría de la ITELA, digamos. Y también ahí esa maestría fue muy buena, ahí también tuve influencias, de nuevo, a nivel de la microeconomía de Alberto Porto, Sí. que da un curso excelente sobre economía del sector público, digamos. Y después también me interesó mucho la econometría series de tiempo y hice un paper sobre la macro argentina con esa metodología y me guió mucho Hildegard Ahumada, y eso fue una influencia muy, muy fuerte para después ir a Oxford, porque el grupo, o uno de los dos grupos, digamos, que era muy fuerte en esa metodología, estaba en Oxford. Pero también, pero lo que es interesante es que quien me motivó a empezar ese trabajo y que antes de conocer a Hildegard Ahumada, fue Juan Zurruil. Mira. Que él ya había terminado el gobierno de Alfonsino, estamos hablando de los principios de los 90, ¿no? 91, 92. Y yo conocí al hijo, o conozco al hijo de Juan, y a través, así en algún verano en Pinamar, había hablado bastante de economía con Juan. Y él me dijo, bueno, pero acá no se hacen estudios como econométricos serios. Y él ya, o sea, después del gobierno estaba estudiando esta econometría y me dio ahí un libro de David Henry y yo me lo puse a estudiar, y después cuando fui a Ditela, Hildegard Ahumada había sido una estudiante de David Henry, y bueno, así fue como estudié esa metodología, hice un paper. Es una metodología que finalmente no fue exitosa, digamos, tuvo su momento en los 80, pero hoy no. La macro, como te digo, cambió mucho y ya eso no se usa demasiado. Y Sebastián, estamos hablando, bueno, vos completás la maestría en economía en el Instituto Torcuato Di Tella en el 93, pero ya estamos hablando de los años de la convertibilidad. ¿Cómo viste vos desde el inicio y ya, digamos, metido en lo económico, el lanzamiento de la convertibilidad? Bueno, yo en el instituto me fue muy bien en la maestría, y ellos tenían esa política de que a los estudiantes, digamos, que les iba bien, los invitaban a quedarse un año. Yo creo que me quedé un poco más incluso dando clases, ¿no? Hasta irse al doctorado, pero a hacer una experiencia de investigación más larga y de dar clases. Y ahí yo hablaba mucho con Adolfo Canitrot, que era el director del instituto, que al principio tenía una visión crítica, pero que él la fue cambiando en el tiempo.
O sea, a diferencia de otros economistas que venían del equipo de Surreal, él finalmente entendió que era sostenible. Al principio muchos pensaban que no, pero él fue cambiando. Y yo siempre fui, bueno, no sé si siempre, pero en algún momento, más allá de la convertibilidad, a mí me parece que las reformas en general que hizo la dupla Menem-Cavallo fueron excepcionales, ¿sí? Y que marcaron fue un cambio de rumbo muy importante para Argentina. Y de hecho, desde entonces yo tenía mucho respeto por Cavallo y lo conocí así una vez o dos en conferencias, pero después yo ya era un profesor y él ya no estaba en el gobierno. Pero cuando yo estuve en el gobierno, lo fui a consultar, porque la verdad es que, de nuevo, yo estaba mirando todo el tema de la relación con las provincias, y entonces estábamos pensando en todo ese pacto fiscal que finalmente hicimos, ¿no? Para que bajen ingresos brutos, sellos, hacer una ley de responsabilidad fiscal, en fin, un conjunto de cosas. Y me di cuenta que él lo había intentado también en el 93, ¿sí? Había hecho algo similar. Por ahí no, digamos, sí, muy, muy similar. Y finalmente eso se cayó por la convertibilidad, cuando fue el tequila, perdón. Entonces fui a hablar con él y realmente me pareció una persona muy, muy generosa con su tiempo, tratando de ayudar al país, ¿no? De ayudar, de dar buenos consejos. Así que desarrollé una muy buena relación con él y después... Qué bueno. Me pareció que él no... o sea, viste que en la política todo es muy exitista, ¿no? O sea, como, qué sé yo, al final la convertibilidad terminó en una gran crisis y él, nada, fue realmente maltratado, ¿no? Por la sociedad y por la política, por la justicia. Totalmente. Así que ahí decidí que quería hacerle un poco un homenaje y creé ese ciclo que yo tengo de conversaciones, y la primera la hice con él, ¿no? Sí, porque que dicho quería sea de reivindicar paso, un poco. dicho sea de paso, Sebastián, recomendamos el ciclo de conversaciones. Yo miré varios de los capítulos que tenés ahí en YouTube y realmente son fantásticos. Gracias. Y lo tuviste ahí a Cavallo, ¿no? Sí, lo tuve bien al principio, estuvo 2 veces y hablamos bastante de toda su trayectoria. Porque a mí, aparte, la otra cosa que yo quería rescatar, esto era después en el COVID, durante el COVID, o sea que era bien después, apenas terminó el gobierno de Macri. Una cosa que yo quería rescatar es que a mí me parece que, viste, en Argentina los problemas siempre, cuando llega un gobierno que quiere cambiar, ¿no? Cuando llega el kirchnerismo, que bueno, destruir es fácil, uno no necesita tener mucha estrategia para destruir todo, pero para construir no hace falta, no alcanza con tener voluntad de construir algo mejor, hay que saber hacerlo, hay que tener después el capital político, pero si uno no sabe qué hacer, está en problemas. Entonces, a mí una cosa que yo admiraba de Cavallo es, además del periodo en el que fue ministro de Menem, también él fue la Fundación Mediterránea, ¿no? Porque ahí él trabajó muchos años en armar el plan, o sea, llegaron muy preparados. Después cometieron errores también, ¿sí? Nadie pasa por el gobierno sin cometer errores, no existe eso. Obviamente. Pero lo importante es llegar bien preparado, es hacer lo mejor que uno puede, ¿no? Y eso quería rescatarlo porque me parecía, y creo que tuvo influencia, creo que la Mediterránea trató de nuevo de armar un programa económico y creo que no, eso no funcionó bien, pero bueno. Y Sebastián, cuando completás la maestría en economía en el Instituto de Itela, ¿cómo te decidís a irte a hacer el doctorado? ¿Quiénes te ayudan? Y sobre todo, porque este programa lo siguen muchos estudiantes, ¿cómo fue el fondeo? ¿Cómo hiciste? Bueno, mirá, creo que ahí ya no había mucho que decidir. Una vez que vos vas a la maestría en Ditela y te va muy bien, creo que como que todos los profesores están esperando eso, que te vayas a hacer un doctorado, que te dediques a la academia. A mí me gustaba mucho la política, pero bueno, ese era el camino, ¿sí? Entonces,
como digo, me quedé un poco más, porque quizás no estaba tan seguro, pero finalmente lo hice y me ayudaron todos los profesores, digamos. Yo principalmente, como te digo, mis dos mayores influencias eran Daniel Heyman y Hildegard Ahumada, y entonces había pensado en ir a la Universidad de California en Los Ángeles, donde estaba el profesor de Daniel Heyman, a quien yo también había conocido en viajes de él a la Argentina. O si no, esta cosa de serie de tiempo que estaba en Oxford. Y bueno, finalmente me decidí por Oxford y me dieron cartas muchos profesores, bueno, Heyman obviamente, Zurbuil, Guido Di Tella, Hildegard Ahumada. Muy bien, En muy fin. bien. El financiamiento en Inglaterra es más escaso que en Estados Unidos, no es como viste en Estados Unidos muchas veces, por lo menos ahora, y también yo creo que en el momento en que yo estaba aplicando era común que te den financiamiento, ¿sí? Ahora es común, ahora es bastante común, es casi todos los estudiantes se van con financiamiento a Estados Unidos de la propia universidad. En Oxford no era así, por lo menos el primer año había muy poco. Así que yo tuve una beca, primero tuve una beca del CONICET, Buenísimo. y después tuve una beca creo que era del gobierno de Inglaterra o algo así, que ya gané estando en Oxford, pero siempre el financiamiento era escaso, así que en los veranos a veces trabajaba, hacía cosas. Pero tenías buenas calificaciones que soportaban todos estos, becas que te fueron dando. Sí, las becas, bueno, y el research más que nada, ¿no? O sea, esa beca que te digo, uno tenía que proponer qué iba a ser su tesis doctoral y en función de eso te lo daban. ¿Cómo es, y sobre todo en base a las expectativas que tenías, y sobre todo de vuelta para estudiantes que quieren ir, cómo es estudiar en Oxford Economía? Pues yo creo que ahora es más o menos lo mismo, ¿no? Que muchas de las universidades europeas, que qué sé yo, hace 30 años eran distintas por ahí a Estados Unidos, han convergido al modelo americano. Todas te preparan para que vayas al mercado de trabajo con un paper muy, muy cerrado para conseguir trabajo, para que después lo publiques y sigas una carrera académica. Yo creo que hoy no hay grandes diferencias. Es más una cuestión de, bueno, dónde está rankeada cada universidad. Incluso en Inglaterra, Oxford ya no está, no es la número 1 ni la 2, creo que hoy University College London y la London School of Economics tienen departamentos de economía mejor rankeados que Oxford, ¿sí? Pero básicamente creo que hoy no hay muchas diferencias. En la época en que yo fui había diferencias, había más. Creo que uno estaba más suelto en Oxford, como que en Estados Unidos estás muy encarrilado, ¿no? Y eso es bueno y es malo, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, depende, si uno es muy metódico es bueno, si uno es más como yo, que se puede ir por cualquier lado. Yo digo que a veces quien más me influenció ha sido Borges. Mira. No otros economistas. ¿En qué sentido? En un sentido de que mis lecturas son bastante caprichosas, ¿no? Comparado a lo que te digo, a ser muy metódico. Entonces, bueno, a veces te podés dispersar bastante. Y Sebastián, tengo entendido que en un momento, estando en Oxford, tengo entendido que te mandan a hacer una suerte de asesoramiento o algún tipo de trabajo en Panamá, ¿puede ser? Sí, eso no es que me mandan. De nuevo, la Di Tella tenía una maestría de políticas públicas que hacía con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí venían estudiantes de toda Latinoamérica, y algunos de esos estudiantes después, o muchos o casi todos, después trabajaban en los gobiernos en los países, y alguno le pidió a la universidad un curso de economía laboral durante el verano de Inglaterra, y como yo estaba trabajando en ese tema y en econometría, me dijeron si quería ir a darlo, y como a mí, como te decía, el financiamiento no era tan abundante, me venía bien ir a hacer ese curso, así que fui.
Y di el curso. Y vos sabés, Panamá es un país sui generis en este sentido. Como no tiene banco central, Por la dolarización. no tiene muchos, claro, no tiene muchos economistas, ¿sí? En muchos de esos países, de los países chicos, varios economistas están en el Departamento de Investigaciones o trabajan en el Banco Central. Por supuesto, podrían estar en la universidad. En esa época la universidad que había era la universidad pública y el Departamento de Economía era un departamento marxista, o sea que estaban mirando el mundo de otra forma, no aportaban mucho a entender la economía. Y el ministro de Economía en general era un abogado que venía de las finanzas. O sea, debe haber cambiado, ¿no? Como todo, ahora hay universidades privadas muy buenas por todas partes. Pero en ese momento eso era así. Entonces, un día me llaman para que vaya a tomar un café con el ministro. Yo era un estudiante, ¿eh? Y el ministro me pregunta, me dice, bueno, usted está dando un curso de economía laboral y yo acá no hay algo que no entiendo. Nosotros tenemos una economía... sí, hay sindicatos, me dijo, pero en general es bastante flexible y tenemos un desempleo 12%, 14%, no baja de ahí, no lo entiendo, usted puede explicármelo. Entonces yo digo, bueno, miren, me voy a tomar un día o dos para mirar los datos primero y ver un poco qué puedo pensar. Entonces me fui a mirar los datos y me di cuenta que lo medían mal, ¿sí? O sea, mal, qué sé yo. Por lo menos no lo medían como lo miden todos los países, ¿no? En general, el desempleo se mide ahora así, se le pregunta a la gente si buscó en un mes. En el último mes buscó trabajo, y si buscó y no encontró, estás desempleado. En ese momento se preguntaba en la semana, incluso en Argentina también se preguntaba en la semana en vez del mes. Entonces ellos te preguntaban en la semana, y si vos decías, no busqué en la semana, te preguntaban en los últimos 3 meses. Y si decías no, te preguntaban en 6. Bueno, claro, al final todo el mundo está desempleado. Alguna vez en el ¿Alguna año, vez en tu vida buscaste trabajo? Entonces pedí los datos y de hecho si vos lo usabas la semana, ¿sí? Como la tasa de desempleo daba 6, que era normal. Y toda la diferencia venía de las mujeres, aparte, lo cual es normal también, porque la participación femenina era mucho menor. Entonces, claro, al final si le preguntabas, ¿y buscaste? No. ¿Y buscaste más? No. Y bueno, al final te decían sí, digamos. O sea, le bajaste la mitad del desempleo. Claro. Entonces al otro día fui muy contento al ministro. Le digo, no, mire, si usted lo mide bien, así, el desempleo da 6. El tipo no podía creer, no entendía, no me creía. Llamó a la directora del INDEC de Panamá. Sí. Y entonces vino, esta es la parte más casi increíble. La echó. No, y le dice, mire, este estudiante de Oxford que está dando acá un curso dice que nosotros medimos mal el desempleo y que si lo medimos bien da 6%. Y ella dice, no, está equivocado, no es así. Entonces el ministro, bueno, como buen abogado, dijo, bueno, se reúnen ustedes dos y mañana me traen una conclusión. Yo fui a la oficina de la directora de la agencia de estadística y le digo, pero escúchame, acá está el cuestionario. Me dice, sí, pero usted no va a descalificarme a mí delante del ministro. Previsible. Me dijo que sí, que yo tenía razón, pero que no le podíamos decirle. Entonces, bueno, después hubo como una cosa en que por un tiempo se publicaban ambas mediciones, ¿sí? Esa fue como la solución. Después no lo seguí, pero creo que hoy ya todos los países han homogeneizado cómo miden el desempleo a través de un programa de la OIT, o sea que obviamente ya no es un problema. Pero fue muy, muy gracioso que poder bajar la tasa de desempleo en un día, digamos. Qué increíble. Sebastián, cuando completás el doctorado en economía en Oxford en el año 2000. Sí. Que bueno, como siempre sucede, hay muchas, digamos, dilemas que se le abren a un economista cuando completa el doctorado. Creo que me parece vos ya tenías claro lo que era la investigación, o sea, nunca tuviste o por ahí me podés corregir, la alternativa de o bien irte a Wall Street o bien irte a organismos. ¿Cómo fue tu dilema al completar el doctorado? Sí, no, la verdad que no tuve fue de nuevo, no tuve ese dilema, ni siquiera fui al mercado como se
dice al mercado de trabajo académico, porque, o sea, yo había hecho el doctorado en Oxford entre el 95 y el 2000 y mi esposa, que en ese momento era mi novia, había hecho un MBA. Entonces había hecho un MBA y es más corto el MBA y lo había hecho, no me acuerdo, pero había terminado como 2 años antes que yo. Y se había vuelto a Argentina y trabajaba en Citibank acá. Y entonces Federico Sturzenegger, que era el dean de la Escuela de Negocios de Ditela, sabiendo eso, me hizo una oferta para volver a la Ditela y bueno, y acepté eso. Dije, buenísimo. bueno, sí, está y en el 2000 me casé, digamos, y bueno, eso. ¿Cómo viviste lo que fue algo traumático para la economía argentina, que fue la crisis del 2001? ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue de muchos cambios para mí, porque bueno, se veía venir la crisis, me parecía, por más que creo que Caballo hizo un último intento, me parece que no se podría haber salido mejor de la convertibilidad de lo que se salió, pero me parece que incluso el mismo Caballo quiso cambiar el tipo de cambio con esa regla que por ahí no fue una buena idea, porque se anunció algo que ni siquiera era implementable, implicó incluso... La convertibilidad ampliada. Que era con el euro. pero aparte porque implicó todo una intervención, o sea, si vos pensás que el 28D fue una intervención en el Banco Central, bueno, sacarlo a Pou ni te cuento. Sí, tal cual. ¿Llegaste a asesorarlo antes a José Luis Machinea, el anterior ministro? Sí, bueno, sí, porque por eso, a mí también porque si bien yo tenía esa cosa de que no me parecían bien orientadas las reformas del menemismo, yo era muy crítico de toda la corrupción y la política judicial del kirchnerismo, ¿no? Entonces estaba mucho más cerca de la alianza y entonces trabajé unos meses en la reforma, asesorando en la reforma laboral. En 2 cosas trabajé, no en la macro de Machinea, en eso no tuve ninguna participación, pero él tenía como, antes de llegar al gobierno, tenía una cosa llamada la FADE, que era como un lugar donde estaban sus técnicos, y a mí él me pidió, a través de un economista amigo mío que trabajaba ahí, Carlos Vinograd, que fue secretario de Defensa de la Competencia. Tito, pues, ¿no le dicen? Tito Vinograd. Tito Vinograd, sí, le dicen Tito. Le decimos Tito. Bueno, él sentía que no tenía en el equipo gente que estuviese bien preparada en los temas de mercado de trabajo, de políticas sociales. Entonces yo ayudé unos meses, no mucho, pero ayudé en el tema de la reforma laboral, que después... o sea, no es que la hizo el equipo de Machinea, el equipo de Machinea se sentaba en una mesa en la que después la dirigió, la terminó llevando adelante el ministro Flamarique, ¿sí? Que era el ministro de Trabajo, pero que estaba también un primo de la Rúa, que no me acuerdo del nombre, pero que es un abogado. Y bueno, y yo iba a esas reuniones y participé un poco en estaba también un profesor de San Andrés, que después fue colega mío, Goldín, que era un poco el intelectual desde el derecho del trabajo en esa reforma. Yo creo que esa reforma fue muy buena y fue una pena que quedó manchada por lo de la Abanelco y que después Duhalde la dio de baja, ¿sí? la derogó. Pero era una muy buena reforma laboral. Y después la otra cosa que ayudé fue en el tema de las políticas sociales, y ahí trabajé un poco como representante del equipo de Machinea con Graciela Fernández Meijide, porque antes había ayudado a Horacio Rodríguez Larreta, que no sé si recordás, pero él había sido el segundo de Palito Ortega durante el menemismo. Claro. Bueno. Y él también quería hacer un programa social bien hecho, y entonces pero bueno, como Palito Ortega después se fue de candidato de vice, eso se abortó, digamos. ¿Cómo fue tu vida post fin de la convertibilidad, 2012 en adelante? Uno ve tu currículum y es impresionante, porque tenés menciones y participaciones
en los más diversos congresos o encuentros de economía en todas partes del mundo. O sea, terminaste volcándote más a la academia tras el fin de la convertibilidad. Sí, en el 2002 más o menos empecé a publicar y desde ahí sí, he publicado todos los años papers en journals internacionales con referato y tuve una producción bastante diversa, también caprichosa, no es como que estoy encasillado en un tema. Y eso de nuevo no es lo mejor para una carrera académica en el sentido de que lo mejor es como te súper especializás en algo y todo el mundo te conoce mucho en ese grupo. Y bueno, eso te da más prestigio, ¿no? Y poder. Yo, como te digo, en ese sentido, mis lecturas caprichosas y mis intereses diversos me llevan por otros caminos, pero bueno, la parte divertida. Yo tenía un profesor de matemática que decía, miren, la especialización es muy, muy buena, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y bueno, es que cada vez sabemos más y más de menos y en el límite sabemos todo de nada. Y un poco eso siempre me asustó, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho la de política, la historia y la literatura, que no tiene nada que ver con mi research, pero es un tema al que siempre le he dedicado tiempo. Y bueno, pero sí, ahí ¿qué pasó? Que Citibank le ofreció a mi esposa mudarse a la oficina de Miami y yo le dije, sí, mira, andá porque acá se viene una crisis muy severa, así que vos mudate ahí y yo voy a través del trabajo académico me voy a ir buscando una forma de mudarme a Estados Unidos, ¿sí? Claro. Y así fue, empecé a hacer, visité primero Berkeley, después Washington University en St. Louis, publiqué bastante y finalmente Washington University en St. Louis me hizo una oferta con tenure, o sea, que eso fue muy, muy raro y de nuevo tiene su cosa buena y mala, ¿no? La buena es como que no pasé esos 6 años assistant professor sudando a ver si voy a sacar tenure o no, porque bueno, yo estaba en Argentina, para los estándares de Argentina me iba muy bien y de hecho ya cuando pasó eso ya tenía tenure en la Universidad de San Andrés, porque también me había pasado de la ITEL a San Andrés porque no me gustaba tanto dar clase en el MBA y entonces me pasé al Departamento de Economía de San Andrés. Claro. Y bueno, y ahí ahí nos fuimos a San Luis y estuve 6 años ahí, después me hizo una oferta a Maryland, pero siempre... Que Maryland tiene una presencia de argentinos importante también, ¿no? O tenía en esos momentos. sí, siempre hay graduados había estado de Guillermo Maryland. Calvo, ¿no? Exactamente. Pero cuando yo llegué ya no estaba, ya se había ido, creo que estaba en el BID o estaba de nuevo en Columbia, no recuerdo eso. ¿Qué académico argentino más te deslumbró? Normalmente siempre se lo menciona a Guillermo Calvo, que es el común denominador. ¿A vos cuáles te deslumbraron en el mundo académico? Yo creo que Argentina tiene economistas muy, muy buenos. Creo que si hago una lista me voy a olvidar, así que con las disculpas correspondientes, creo que primero había eran casi todos macro, ¿no? Porque la macro era como dominante en Argentina y vos ahí tenés, bueno, sí, obviamente Calvo, Fernando Álvarez, Iván Berning y de nuevo, no me quiero olvidar de nadie, Rodi Manuel y hay muchísimos economistas muy buenos macro. Bueno, Daniel Heyman que mencioné antes. Después empezó a aparecer un grupo más micro y después apareció dentro de ese grupo micro ya un grupo más de gente que hacíamos lo que fue la tendencia dominante en los 90 o desde los 90, que es la micro aplicada con muchos datos y creo que ahí Rafael Ditela, Ernesto Jagroski y yo fuimos de los primeros, ¿no? en dedicarnos a eso y después vinieron un montón de economistas haciendo ese tipo de trabajos.
Sebastián, ¿cómo obviamente la economía argentina entró en una suerte en esos años, en una suerte de pesadilla, con el populismo alcanzando niveles récord o máximos o inesperados? ¿Y cómo viste la llegada de Mauricio Macri al poder en el 2015? Bueno, yo no estaba cerca del PRO en ese momento y de hecho todavía había participado un poco en la campaña del 2011 como junto a Duhovne en el equipo de Alfonsín, ¿no? La verdad que, ¿cuál era? Fue una gran decepción esa, te voy a decir, porque no es que yo tenía una gran afinidad con Ricardo Alfonsín, pero a mí me parecía que había un riesgo muy serio, que era el vamos por todo. Y que para enfrentar ese riesgo, Alfonsín y Wiener tenían que ir juntos y tenían que sacar 35%, y era posible en el 2009. Lo habían logrado, ¿sí? Y te acordás que había perdido Néstor Kirchner incluso. Es cierto que el 2009 fue un muy mal año en la economía argentina porque hubo sequía y estuvo la crisis financiera internacional. Pero de todas formas, creo que no le podían ganar a Cristina, pero que le podían hacer fuerza en el Congreso y parar un poco el vamos por todo, ¿no? Después igual el Congreso se organizó como para parar el vamos por todo, al menos en sus aspectos más nocivos, como lo que era la reforma judicial o una reforma de la Constitución que hubiese permitido la eternización de Cristina, o por lo menos su intento. Así que no estaba muy cerca del PRO, entonces no tenía muy claro. Yo creo que el primer año del gobierno de Macri en lo económico no fue bueno, pero no en los resultados, las medidas que se tomaron. Yo creo que el gradualismo era muy bueno como idea y ojalá lo que pasa es que el primer año no se hizo nada, ¿no? Si algo se fue en la dirección contraria. En lo fiscal seguro. Bueno, está bien, sí, estamos no hicieron nada, fiscal, sí. No hicieron nada. No. Al contrario, como vos decís, lo ampliaron, me parece, ¿no? No recuerdo los números, pero... Bueno, el déficit per se es difícil porque vos viste cuando por ejemplo, se aceleró la inflación, eso te baja la jubilación. Entonces, bueno, por ahí el déficit no sube ese año, pero al otro año vos bajás la inflación y bueno, te viene el gasto ese. Entonces, a mí eso de mirar el año por año siempre estuve en contra. No me parece que tienen como que no se puede inferir de del resultado de lo que está haciendo, pero hay cosas concretas como la reparación histórica. Vos podés decir, por ejemplo, no se hace. Yo hubiese estado en esa posición, pero suponete que no, tomás la posición del presidente Macri en su libro Primer Tiempo y dice, bueno, pero ¿cómo no se hace? Que hay un fallo, hay que cumplir, bueno, no se venía cumpliendo hace mucho, hay formas, ¿no? Uno podría haber hecho un plan de pagos, bonos, muchas veces así se trató esos temas. Pero yo lo que digo es que había un problema enorme que sigue hasta hoy, o sea, te va a interesar esto. Había un problema enorme en el sistema jubilatorio y uno de esos problemas era la fórmula de ajuste. La fórmula de ajuste kirchnerista es inconsistente con la desestabilización de la economía, ¿sí? No se puede bajar la inflación. Con esa fórmula te explota el gasto. Y eso no la vieron. El equipo económico no la vio porque primero, si no se podían plantear las metas de inflación que se plantearon. Y segundo, sin cambiar la fórmula. O sea, si vos decís, yo voy a bajar la inflación a 5 de 30, y con la fórmula esa no va. Eso no puede ser. Entonces ¿dónde estaba el plan para cambiar la fórmula? No estaba. Eso lo empezamos a poner sobre la mesa con el equipo de Duhovne cuando llegamos, y se cambió finalmente a fin del 17, pero si la hubiesen cambiado en el 16 con la reparación histórica, te hubieses ahorrado en el 17 un punto de gasto. ¿Entendés? Sí, y mucho. Y eso por un lado. Y por el otro problema que tiene el sistema jubilatorio. Y bueno, y fíjate que seguimos discutiendo de la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula del 17, que es muy buena, el kirchnerismo la suspendió, después volvió a la fórmula kirchnerista que es inviable.
Y entonces el presidente Milei tuvo que ir a una fórmula parecida a la del 17, pero que no tiene el ajuste por salarios. Y entonces hay toda una jurisprudencia en Argentina y se va a seguir discutiendo de esto. ¿Sí? Pero el otro problema que tiene sí. el sistema previsional era el tema de que, y esto viene de la reforma de Cavallo de las AFNJP, que decía, bueno, vos para jubilarte tenés que tener 30 años de aporte. Bueno, ¿sabes qué? Casi nadie tiene 30 años de aporte en Argentina. Y vos no podés agarrar a una persona que tiene 25 años de aporte y decirle, no tenés nada. No es así. Vos tenés que tener un sistema donde vos te jubilás en función de cuánto. Como en Estados Unidos, vos tenés que aportar, ponerle 12 años y después, si no aportaste 12 años, bueno, obvio, no tenés. Pero si aportaste 12, tenés un mínimo y después por cada año adicional tenés un poco más. Sí. Esa es la reforma que hay que hacer en Argentina. Hay que hacerla porque mientras no se haga esa reforma, vos vas a tener todas esas moratorias. Y en las moratorias después se te mete cualquiera. Sí. Vos abrís la moratoria, la hacés mal, regalás bueno, eso es lo que hace el kirchnerismo. Entonces, las moratorias que hizo el kirchnerismo estuvieron mal, pero tenían una lógica, la lógica de que, fíjate que sigue habiendo moratorias, no es que se terminaron. ¿Y qué hizo el gobierno de Macri? Creó la PUAM. La PUAM es decir, bueno, para terminar con las moratorias, se le va a dar a los 70, aunque no aportaste, vas a tener una mínima que es 70% de la mínima. Y bueno, entonces nadie tiene incentivo a aportar. Esa fue una pésima reforma que se hizo en el primer gobierno de Macri, en el primer año del gobierno de Macri, y que venía de nuevo de no tener un buen diagnóstico en todo lo que era esto, de la seguridad social y cómo se conectaba con la sostenibilidad macro. fiscal. Exacto. Y creo que todo eso cambió con la llegada del equipo de Duhovne. Contame cómo fue tu llegada a la función pública, Sebastián, porque vos entrás con Nicolás Duhovne en el 2018, allá por no me acuerdo qué mes, pero en el segundo semestre del 2018. No. Yo llegué el 4 de enero del 17. Ah, ok. Yo estuve básicamente... No, me llamó, bueno, ya te había mencionado que con Duhovne éramos amigos de la universidad. Me llamó Nicolás un día a la mañana muy temprano y yo sabía que lo habían nombrado un día anterior, creo, pero no estaba esperando que me llamen, no estaba pensando en ir al gobierno. Y me dijo, mira, necesito que me vengas a ayudar con las cosas más técnicas, tenemos que mirar el tema previsional y el gobierno quiere hacer una reforma tributaria. Hay mucha demanda desde el presidente por esa reforma tributaria. Y bueno, yo le digo, mira, mis hijos, todos viven acá, son americanos, van a la escuela acá, yo puedo ir, pero puedo ir un año, digamos. Me dijo, sí, vos vení un año, no vamos a decir que es por un año, porque si no, no vas a tener poder para hacer lo que tenés que hacer, pero... y bueno, esa fue mi idea, trabajar en la reforma tributaria y en el tema de la fórmula y el pacto fiscal con las provincias. Trabajé en eso con todo el equipo, no yo solo, pero la partes más técnicas estaban más, se hacían más desde mi secretaría. Y bueno, cuando llegó tipo octubre o así, yo tenía que decirle a la universidad si me volvía o necesitaba un año más. No sabía cuándo se iban a aprobar esas reformas, entonces arreglé con Nico Duhovne que me quedaba 6 meses más o 8 hasta que esté todo terminado, ¿no? Claro. Pero se aprobó todo en diciembre. ¿Cómo viste la fecha, si querés, o el momento icónico? Bueno, hay varios momentos icónicos en Argentina, pero si querés el de la plaza de los dos congresos ahí con las 14 toneladas de piedras, ¿cómo lo viviste? ¿Dónde estabas en ese momento tan violento, si querés, de la gestión de Mauricio Macri? No, ese día no estaba en el Congreso. Lo vi como, bueno, una cosa salvaje, ¿no? Totalmente. Porque aparte la fórmula tenía muchas cosas buenas para los jubilados. Fíjate que hoy siempre se dice que con la fórmula de Macri no hubiesen perdido tanto en todo el gobierno de Alberto. Entonces yo digo, bueno, esto forma parte de esta Argentina irracional que conduce el peronismo, ¿no?
Aunque debo decir que hubo un sector del peronismo con el que se podía hablar y negociar, que era el sector del senador Pichetto, y en la Cámara de Diputados no me sale el nombre. Pero vos tuviste bueno, había un sector. Sí, pero vos tuviste una participación que fue viralizada en un momento en el Congreso, que tuviste que ir a defender la nueva ley previsional. Que me acuerdo que Claro. eso fue bastante, digamos, discutida, por decirlo entre comillas, y hasta con, digamos, violencia oral en ese momento que sufriste, me parece. Sí, fue una sesión muy caliente porque era en la comisión, ¿no? O sea, iba a salir el despacho de comisión para que se pueda votar y habían dejado entrar a no sé, como 200 militantes kirchneristas a la sala, y estaban todos como parados ahí atrás, insultándonos. Nos decían que son, bueno, no sé, cosas como incluso antisemitas, ¿no? Era Qué horror. Y bueno, y lo que pasó fue que en un momento me tocó hablar y había hablado ¿cómo se llama? El marciano. No, el marciano. ¿Moró? Sí. Había hablado Moró, bueno, como siempre, de par de idioteces y acusar de que veníamos a estafar a los jubilados, y entonces me enojé y le dije que eso no era así, y le empecé a cantar todo lo que había dejado el kirchnerismo como herencia, que era un desastre y que nos teníamos que hacer cargo nosotros. Pero claro, había tanto ruido en la sala, porque por todos los que me gritaban los otros, de que me iban a esperar a la salida, que me iban a matar, no sé, todas las cosas que me gritaban. Y entonces los diputados nuestros, de Juntos por el Cambio, con las manos me decían como que levante más la voz. Y no sé si es algo que es así, pero una vez que vos vas levantando la voz, hay un momento que ya no puedes parar, porque te vas solo y bueno. Y ahí surgió el famoso video viralizado. Sí, pero a la salida incluso fue muy violento. En la calle pararon al auto en el que yo iba, golpearon el auto, las ventanas, en fin, fue un momento de tensión. Me imagino que estabas con seguridad, ¿o estabas solamente con el chofer del auto? No, yo no tenía seguridad. Wow. ¿Cómo viste otro día importante, si querés, en la gestión de lo que fue en materia económica, la de Mauricio Macri? Fue el famoso día en el cual están con Federico Sturzenegger. Vos no estabas, pero están con Federico Sturzenegger y anuncian modificaciones en las tasas de interés del Banco Central, el famoso 28D. ¿Qué visión tenés de ese día? Yo creo que fue una mala decisión, que no ayudó. Creo que casi todos los economistas que participaron en el gobierno hoy tienen esa visión. Yo creo que había problemas, pero que esa no era la solución, y eso fue mi posición dentro del equipo económico, ¿sí? Dentro de lo que era Hacienda. Yo no me ocupé, la macro la llevaba Sandleris, ¿no? Y obviamente Duhovne, que llevaba todo, ¿no? La macro, la micro, todo era el ministro. Y cuando yo tuve la posibilidad de expresarme, expresé que no era, que el remedio podía ser peor que la enfermedad, que si se percibía que eso era un debilitamiento de la independencia del Banco Central, iba a salir mal. Y incluso lo consulté con algunos macroeconomistas muy importantes fuera del gobierno, y medio que el consenso era ese. Así que no. Pero bueno, el gobierno es así, ¿no? Cuando uno está en un equipo, habla adentro y después defiende lo que toca, porque si no, no se puede. No se puede gobernar. Sí, si no se forma parte del equipo económico directamente. Claro. Ahora, por ejemplo, Cotani se fue porque está en desacuerdo con la política cambiaria del gobierno.
está bien. Si vos crees que eso está, que si estás muy en desacuerdo tenés que ir, pero lo que digo es que no te puedes ir cada día que estás en desacuerdo. En un gobierno vos sabés que vas a ganar algunas y a perder otras, ¿sí? Es así. Y también a veces tampoco a veces hay que, y además hay que ser humilde, porque a veces por ahí vos perdés una cosa que creés que tenés razón y por ahí no tenés razón además. Claro. Sí. Una vez hablando con Nicolás Dujovne me dijo que para mí algo que tenía muchísima lógica, que es muy difícil hacer un plan de la estabilización de la economía argentina cuando tenés una elección presidencial a la vista y en esa elección presidencial del otro lado está el kirchnerismo con posibilidad de ganar. Es muy difícil. Yo lo llamo gobernar bajo la sombra del retorno del populismo. O sea, el retorno del populismo te pone un límite a cuán bien te puede ir. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo creo que yo el gobierno de Macri lo veo así, como que no arrancó bien el primer año, en lo económico estoy hablando. Después tuvo un buen segundo año. ¿Por qué? Y porque ya se empezaba a ver el ajuste, se empezaba a ver algunas reformas estructurales y la inflación había empezado a bajar, ¿sí? Entonces, con eso que tampoco había sido tanto, ¿no? La inflación bajó de 36 a 25 y la economía creció 2,8. Se hizo una excelente elección de medio término y ahí se abrió la posibilidad de que Macri sea reelecto. Y yo creo que si eso se hubiese, que ahí con ese horizonte temporal de 6 años se podría haber hecho un gran gobierno. Lo que pasó fue que enseguida vino una sequía. Sí. En enero empezó la sequía y después empezó con que la Fed iba a subir la tasa. Sí, emergentes estaba mal. Y entonces hubo una fuerte salida de capitales, que no es verdad que solo fue de Argentina. Obviamente Argentina estaba más frágil y le pegó peor, pero Turquía, Brasil, Chile, México, o sea, en todos lados tuvieron que tener un cambio en el tipo de cambio. Y Argentina también. Yo creo que, de todas formas, nunca pensé que había sido algo tan dramático cuando el tipo de cambio se fue de 18 a 24. Me parecía, bueno, está bien. Por supuesto, yo creo que ahí al gobierno Macri le pasó una cosa, que fue que había tenido una fuerte baja en la tasa de pobreza y lo había hecho como algo muy importante, ¿no? Como este es un gran logro, y que está bien, es lógico, sí, es lógico, todos los gobiernos lo hubiesen hecho, pero ahí se dio cuenta que la pobreza iba a volver a subir ahora, porque en parte la pobreza, esa baja de pobreza tan fuerte venía de que había habido mucha apreciación cambiaria, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí empezó un problema para la independencia del Banco Central, que ya era mayor a lo del 28D. Y ahí se deterioró un poco la macro argentina. Pero yo creo que si vos te parás en junio, julio del 18, ya se estaba dejando atrás el problema. Aparte que la Fed no subió entonces las tasas, entonces iban a empezar a volver los capitales. Pero ahí, bueno, nada, la política monetaria yo creo que fue bastante mala, la que vino después de Federico. Con Caputo, decís, con Luis Caputo. Sí. Y eso mandó el tipo de cambio a 40, sí. Ah, ok. Entonces, bueno, ahí ya. ¿Hasta cuándo te quedas en la función pública, en el Ministerio de Economía ya? No, hasta el 14 de junio. En realidad, como te decía, yo arreglé con Nicolás en febrero, antes de que empiece toda la crisis y eso, que me volvía para empezar a dar clases en agosto en Estados Unidos, y cuando empezaba el term acá. Bueno, después vino la crisis, vino el acuerdo con el fondo. Yo ya no estaba muy involucrado, estaba más cerrando las cosas de la reforma, ¿viste? Estaba escribiendo un libro un documento, creo que fue algo muy, muy inusual, pero dejamos escrito un documento
muy, muy detallado de 150 páginas de cómo fue la reforma, de cuál fue la reforma que diseñó Hacienda, cuál fue la que finalmente se llevó al Congreso, porque cosas que se cayeron dentro del gobierno. La tributaria mismo, estás hablando. de Macri. Sí. Sí, okay. Después de cuáles no salieron del Congreso, qué cambios hizo el Congreso, en fin, algo que quede como algo que no se hace usualmente, pero que es muy importante para un país, tener memoria de sus políticas, de los procesos. Entonces estaba mucho en eso. Y bueno, y cuando ahí Nico hizo algunos cambios, y entonces yo salí, digamos, porque no tenía mucho sentido que yo tuviese un rol importante en la relación con el fondo, dado que no iba a estar después, ¿sí? Entonces me fui el 14 de junio. ¿Cómo, desde Estados Unidos, que te fuiste a dar clases, cómo viste, por ejemplo, otro día importante en materia, casi tenía en materia económica y de mercados, que fue el día después a las PASO del 2019, que fue una catástrofe para los mercados? Tremendo. Y sí, tremendo. ¿En dónde estabas? Aparte, muy triste. Estaba en Lima. Fue tremendo porque sí, cuando yo había hablado con el equipo, con varias personas del equipo, y estaban todos confiados en las PASO. Es cierto. Y el domingo fui a cenar con una persona en Lima, y cuando empezaron a salir los resultados, me dijo esa persona: nunca vi que a alguien se le transforme la cara de cómo se te transformó a vos. O sea, como que obviamente yo sabía todo lo que iba a pasar al otro día. Sí, y los mercados también, de hecho fue un derrumbe histórico. Sí, no es que sabía algo que no supiese todo el mundo. Lo sabía todo el mundo, lo sabía, y por eso la destrucción de valor en un solo día que hubo en las empresas argentinas en cuanto a valor en bolsa, ¿no? No, por eso el gobierno de Macri hay que evaluarlo en resultados hasta ese día. Todo lo que pasó después, sí. es responsabilidad de contención de daño era ya directamente. Sí. ¿Qué hace hoy Sebastián Galliani? ¿En qué anda? He vuelto a la vida académica, o sea, me tomó un tiempo porque la verdad que cuando salí del gobierno abrí una cuenta de Twitter que yo no tenía, y me dediqué bastante a defender al gobierno de Macri hasta que fueron las elecciones. Y tuve varias peleas ahí. Y después lo dejé porque, bueno, ya está. Y ahora estoy más o menos desde que... la verdad que seguí trabajando, incluso trabajé en una reforma, todo el 19 trabajé en una reforma previsional muy ambiciosa, para el caso, por pedido del ministro Bujóvne, ¿no? Para el caso en que Macri fuese reelecto. Y también en una reforma laboral, también bastante ambiciosa, y que volvía a muchos de los puntos de esa reforma de la Rúa, ¿no? Pero bueno, todo eso quedó en nada, y a partir del 20 volví de lleno a la actividad académica, así que ahora estoy haciendo eso, papers, escribiendo un libro, en fin, todo muy, muy metido en la académica, siempre, la verdad. Sigo la política de cerca. Tuve una oferta para sumarme al gobierno del presidente Milei, pero ¿te la verdad es que estoy en un momento... Sí, pero estoy en un momento... viste, no es tan fácil. Si vos vivís en Argentina, es más fácil, porque tu familia está ahí, vos no es que dejás a tu familia, ¿entendés? Cambiás de trabajo, ganás menos, pero bueno, lo haces con gusto, pero acá implica cosas que a veces no podés, ¿no? Entonces yo realmente creo que por 2 años no puedo. Dentro de 2 años mi hijo se va a la universidad, mi hija ya está en la universidad, y creo que ahí voy a tener de nuevo la posibilidad de participar si me invitasen. Pero en este momento me pareció que era imposible. ¿Se puede saber en qué área te ofrecieron? Y después, o sea, un ministro que asumió hace poco. Ah, bueno, sí, me imagino. Che, Sebastián, ¿qué consejo le das a jóvenes que están iniciándose en el estudio de la ciencia económica? Yo el consejo que le doy es que
básicamente estudié en economía con pasión y que la economía es un instrumento muy, muy poderoso para entender el mundo, y no solo o sea, todas las relaciones sociales se entienden a través del modelo de elección racional, que las modas llevan a veces a apartarse del core de la teoría económica, de lo que es el núcleo, porque la necesidad de publicar viene atada a la necesidad de tener algo nuevo para decir. A veces el cuerpo de una disciplina ya está muy desarrollado. Yo creo que el cuerpo de la economía es muy fuerte, está muy desarrollado, y que está bien que si para hacer carrera después académica y para publicar tienen que alejarse de ese core de la economía, lo hagan si es lo que quieren, pero que lo estudien bien primero, no que, digamos, se vayan a lo que es hoy la moda y se salteen entender bien ese core del modelo de elección racional, porque yo creo que eso es la economía, y además porque es un instrumento muy poderoso y fascinante. Buenísimo, Sebastián. Te agradecemos muchísimo este contacto, cómo nos contaste y relataste tu experiencia, y sobre todo, de vuelta, para los jóvenes que están iniciándose en la carrera de economía, muy valioso. Todo, desde cómo fueron tus inicios hasta la función pública y hasta estos consejos finales. Gran abrazo, Sebastián, y mil gracias por tu tiempo. Bueno, abrazo a vos y saludos a otra audiencia. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Sebastián Galliani. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Shot Financiero con otro referente de la economía y de los mercados internacionales. Chau.